Buenas noches, nuevamente su amigo servidor, Sergio Loera Escobar, transmitiendo nuevamente. Hay un tema como he tratado ya últimamente de ser más constante en mis videos. Hoy quiero tocar un video más bien comentar un video donde un periodista le cuestiona al exministro Arturo Saldívar, que también fuera presidente de la Suprema Corte de Justicia, sobre el tema de la suspensión emitida por una juez de amparo contra la reforma judicial, ¿vale? En todo este sentido. Es interesante lo que comenta el ministro, y lo voy a poner para que lo podamos analizar, lo podamos comentar, y, y voy a tratar de partir de lo más técnico. Cuando me refiero a técnico, no en cuestión de tecnicismos en el lenguaje, sino a la esencia, ¿vale? Y voy aquí, permítanme, aquí voy a compartir. Ahí va. Ahí están viendo. Y voy a correr, ¿vale? Aquí para que lo vean y lo escuchen. ¿Cuál es el mensaje que la presidenta le manda a la ciudadanía cuando dice el viernes no vamos a acatar la ley? Ese es el mensaje. No vamos a acatar. Ese no es el mensaje. Espérenme, Sí. ministro. No vamos a acatar la ley. ¿Por qué? Y da sus fundamentos, porque la ley de amparo nos ayuda, la ley del 61 del amparo dice que no procede en contrarreformas de la Constitución. Sale. Yo no soy especialista. Y ponemos el ejemplo, un ejemplo sencillo. A mí me agarra el alcoholímetro y me dice, usted viene borracho. Pues, ¿cómo ve que yo no vengo borracho? Porque yo no voy a acatar la ley. A mí su ley no me interesa. Una sentencia de divorcio, yo no me quiero divorciar, me vale gorro juez y no me divorcio, así esté en libertad la otra persona de decidirlo. Una pensión alimenticia, no la voy a respetar porque no respeto. A eso me refiero. Sí, pero imagínate, el mensaje peligroso que se manda cuando se dice no voy a acatar pero la ley. imagínate que la pensión alimenticia la dicte un juez administrativo y no un juez familiar, que tu sentencia de divorcio la dicte un juez penal y no un juez familiar. ¿Cuál es el mensaje que la presidenta le manda? Regresamos al punto. El cuestionamiento, la esencia de este cuestionamiento de este periodista es si la presidente Claudia está en desacato ante una suspensión emitida por una autoridad competente, que en este caso es una juez de distrito en materia de amparo, ¿vale? En general, ¿vale? Y el exministro Arturo Saldívar evade contestar y busca argumentar con dos ejemplos para con ello justificar por qué la presidente no debe de hacer caso a esa suspensión. Entonces creo que aquí hay varias cuestiones que están en juego. Competencia, atribuciones o facultades de una autoridad, llámese juez, magistrado, ministro del Poder Judicial de la Federación. Y eso aquí cuando pone estos dos ejemplos, ¿no? Dice el exministro Arturo Saldívar. Partamos de que tú tienes una pensión alimentaria y esa sentencia de esa pensión alimentaria le emite no un juez de lo familiar, sino un juez administrativo, ¿vale? Él como alguien que estuvo dentro del Poder Judicial en el máximo tribunal, la Suprema Corte de Justicia, y siendo el presidente, pues es alguien doctor, conocedor, estudioso del derecho. No estamos hablando de un vecino, de alguien que escuchó un comentario, alguien que creó derecho, creó jurisprudencia, interpretó la constitución. Por ahí vi un video también que después quiero comentar, que dicen que los jueces no interpretan, aplican la ley. Y él, conocedor de esto, y también los abogados sabemos que cuando alguien interpone, promueve, presenta una demanda, en este caso de pensión alimentaria, el juez lo primero que tiene que hacer antes que cualquier cosa o los primeros pasos es hacer un análisis de la competencia que tiene. Es decir, y hay diferentes tipos de competencia. Competencia por materia, es un juez, tiene que ver si es un juez, si hay materia civil, familiar, penal, laboral, fiscal, X, mercantil.
Entonces, en este caso, partamos del ejemplo que él pone, que dice que un juez de lo administrativo. Pues la lógica sería, yo voy a partir del ejemplo, que es casi imposible que suceda así, pero vamos a partir de ahí del hecho del que dice, al momento que alguien demanda una pensión alimentaria ante un juez de lo administrativo, pensemos en el Tribunal de Justicia Administrativo de la Ciudad de México, dan entrada a la demanda, no la admiten, dan entrada a la demanda para que el juez de lo administrativo haga el análisis de competencia. Obviamente él se va a dar cuenta que esta demanda de pensión alimentaria corresponde a un juez de lo familiar y tendría que no admitir la demanda. Esa es la cuestión práctica, la vida de un juez y de los litigantes para el tema que estamos tocando. Pero pensemos en el ejemplo que él pone, que sí, que un juez de lo administrativo dijera, sí, sí tengo competencia. No, no, a pesar de que se da cuenta de que no tiene competencia en cuanto a la materia, porque él es un juez o un magistrado en materia administrativa, decide admitir la demanda, correr traslado o emplazar a demandado la pensión alimentaria. Pensemos un papá, la mamá demanda al papá por la pensión alimentaria para el hijo. El papá, al momento que recibe la demanda, va con su abogado también va a hacer este análisis muy sencillo. Decir, oye, me extraña que un juez de lo administrativo esté emitiendo, esté emplazando a ti no teniendo competencia, puesto esto es materia de derecho familiar, de un juez de lo familiar. El abogado no va a decir, como sé que no hay competencia, no vamos a acatar lo que dice una medida cautelar. Vamos a pensar que una medida provisional de este juez de lo administrativo que no tiene competencia es provisionalmente establecer una pensión provisional. El abogado no va a decir, no vamos a obedecer, va a decir, pues tú tienes aquí ahorita por el momento, independientemente si tiene o no tiene competencia, tú tienes que acatar esto. Vamos, al contestar la demanda, vamos a hacer la excepción que están en varias materias dentro del derecho civil, familiar, mercantil y otras ramas. Esa excepción, al contestar la demanda, voy a argumentar que él no tiene competencia, puesto que es un juez o magistrado en materia administrativa y que por ende tampoco tiene facultades o atribuciones, puesto que sus facultades y atribuciones son en materia administrativa. Pensemos una multa, pensemos en para combatir una multa o para confirmar una multa, el alcoholímetro, pensemos en que no se fueran a promover el amparo, sino en la vía administrativa, en la ley cívica de la Ciudad de México, un crédito fiscal por la Secretaría de Finanzas, en la parte correspondiente de tesorería y el área de fiscalización y auditoría fiscal de esta parte de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, y pues te daría cuenta que no. Entonces yo en ese haría esa excepción en cuanto a contestar la demanda. Pero vayamos encuadrando en el ejemplo del ministro, que aún así dice no y emite la sentencia ya condenándome a una pensión definitiva, con altos montos, totalmente desproporcional, bla, 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 bla. Y nuevamente voy con el abogado y después pues, ya me llegó la sentencia. O a él, a lo mejor le pongo como domicilio el despacho, la oficina del abogado y él me lo comunica. O sabes que pues ya llegó la sentencia. En la sentencia él determina, el juez perdón, el juez de lo administrativo determina que sí, que te va a condenar a esta pensión X. Oye, pero tú me dijiste que no es competente por materia. Sí, tengo razón, no es competente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En materia administrativa, en general, no existe la apelación. Tenemos que ir al amparo, que es un juez de distrito especializado, y este juez de distrito, que es parte del Poder Judicial de la Federación, ante él presento este amparo que se llama directo, que es para combatir sentencias. El amparo indirecto contra cualquier otro de autoridad que se considera violatorio a mis derechos humanos, a mis derechos fundamentales, pero que no es una sentencia.
Entonces, en este caso, el juez de amparo, a él voy a argumentar también esto, que este juez que emitió la sentencia no tiene competencia. Y a través de este mecanismo voy a combatir. No puedo alegar como particular esto. También hace referencia a un divorcio en materia penal. Seguíamos el mismo camino, o muy parecido, ¿vale? Es decir, recurrir lo que no estoy de acuerdo. No puedo decir como particular, yo sé que no tiene razón ese juez porque no tiene competencia, o tiene competencia pero no tiene facultades o atribuciones, etcétera, ¿vale? Ahora pensemos en un ejemplo distinto al que puso el ministro. Pensemos que Juan Pérez, una autoridad fiscal, realiza un acto de fiscalización, facultades de comprobación, para conforme al Código Fiscal de la Federación. Pero resulta que quien realiza la auditoría no es auditoría fiscal, sino servicios del contribuyente del sistema de administración tributaria llamado SAT. No hay competencia dentro del reglamento interior del sistema de administración tributaria, reglamento interior del SAT. ¿Vale? Me determina un crédito millonario, 100 millones de pesos. Me lo notifica, voy con el abogado fiscalista, analiza esto, me dice, oye, ¿qué crees? Pues me doy cuenta que quien emitió y realizó, primero, quien realizó el acto de fiscalización, facultad de comprobación, visita domiciliaria conforme al artículo 42 del Código Fiscal y conforme al reglamento interior del Servicio de Administración Tributaria, SAT, no tiene facultades o atribuciones para esto. Por materia sí, puesto que son, una autoridad en materia fiscal. Lo tiene, pero no tiene facultades o atribuciones. El abogado no me va a decir, no cumplas con la sentencia, es decir, no pagues o no garantices el crédito fiscal. Te va a decir, tienes dos caminos. O pagas, combatimos esto en una demanda de nulidad o una demanda de juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y Fiscal, y pagamos, y después, cuando tengamos la sentencia favorable, pues pedimos la devolución de lo que pagaste indebidamente, o garantizas, porque la autoridad puede embargar durante el proceso de este juicio de nulidad o de contencioso. Entonces tengo uno u otro, ya decide el abogado, pero no puede decir, sabemos que no tiene facultades, que no tiene atribuciones, y no acates, no hagas nada, no es a criterio, porque todos estamos sometidos al imperio de la ley. Ciudadanos, autoridades, y cuando hablamos de autoridades, todos los niveles, federal, estatal, municipal, y también con división de poderes, ejecutivo, legislativo y el mismo poder judicial. Tan es así que puedo apelar las sentencias o recurrir las sentencias de un juez de primera instancia, y un tribunal de alzada va a revisar esto. Pongo un ejemplo, ¿vale? Entonces, en este ejemplo pensemos que confirma el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, confirma la sentencia de quién. La sentencia, perdón. El crédito fiscal determinado por el SAT a través del servicio de servicios al contribuyente que no tiene facultad de atribución. La confirma. Pues obviamente, nuevamente Juan Pérez va con su abogado fiscalista. Oye, no, que me habías dicho que no procedía. Sí, yo tengo la razón. No hay una apelación. Tenemos que ir directamente al amparo directo para defender esto, promueve el amparo. Lo promueve, ya lo va a hacer ante un juez de distrito en materia administrativa, que abarca tanto lo administrativo como lo fiscal. En ese caso, ahí voy a hacer todos mis alegatos, todas mis argumentaciones, fundamentos, de que conforme al reglamento interior del Servicio de Administración Tributaria, SAT, pues el servicio de servicios al contribuyente no está facultado para lo que establece el artículo 42 del Código Fiscal, lo que es la visita domiciliaria. Recordemos, hay visita domiciliaria, revisión de gabinete o de escritorio y revisión electrónica, y también pueden requerir. Pero básicamente estamos hablando de estas tres facultades, que es domiciliaria, gabinete o de escritorio y revisión electrónica, ¿vale? Solo hago el argumento, lo fundamento y demás
y van a dejar sin efectos, van a amparar a este contribuyente Juan Pérez de la sentencia emitida por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y de el SAT, ¿vale? A través del servicio de servicios al contribuyente, ¿vale? El particular no puede alegar esto, porque iría en contra de un Estado de Derecho, de un orden constitucional y de una legalidad. Asimismo, por mucha razón que tuviera la presidente Claudia, hay medios de impugnación. No podemos, es que el Tribunal de Justicia Federal, Federal de Justicia Administrativa es un tribunal administrativo dependiente del Ejecutivo, pues tiene línea, es corrupto, son lentos los procesos jurídicos que se ventilan ahí, por eso mismo no, el gobierno es corrupto, no se gasta el dinero en cosas que no quiero irme ahí, no voy a acatar y háganle como quieran. No, así no es no es el asunto, entraremos en una anarquía. Y lo que está diciendo el exministro no tiene sentido, y él siendo conocedor del derecho, alguien que sabe del derecho. Esta es la importancia, insisto, de estos videos y de mi intención. Uno, para los estudiantes de derecho, de contaduría, para la gente de a pie. Y yo parto que a pesar de que, no estoy diciendo que tenga razón, pero si la presidencia de la República con su consejo jurídico, Ernestina Godoy, cree y está convencida de que la juez de distrito de Veracruz o la jueza no tiene competencia o teniéndola no tiene facultades o atribuciones, pues debe de hacer eso efectivo a través de un medio adecuado, un medio ante el mismo poder judicial, porque hay tribunales de alzada que le llamamos los abogados, que es un tribunal que supervisa y verifica que esa sentencia que se está impugnando, se está recurriendo, pues obviamente haya cumplido con ciertos requisitos, y si no es así, pues nulificar eso, ¿vale? Y el mensaje que manda es que cualquier autoridad en los tres niveles de gobierno y en esta división de poderes ejecutivo, legislativo y judicial, pueda decir en un momento, oyes, el Tribunal de Justicia Federal Administrativa determinó que Juan Pérez no te debe dinero, que si tú estás equivocado conforme a esto y esto, no tienes competencia, no tienes facultades y demás, y que diga la jefa del SAT o el jefe del SAT. Yo considero que lo que determinó este Tribunal de Justicia Federal Administrativa no es procedente, porque considero que no tiene facultades o que está interpretando mal la ley, porque yo lo considero así. Entremos en esta anarquía de quien tiene el poder y quien tiene la fuerza del poder se va a imponer sobre los que no tienen esta fuerza, que es el caso de todos, el ciudadano. El Estado, el gobierno, tiene recursos económicos, recursos materiales y tiene la seguridad, los medios de seguridad, y me refiero al ejército, a las fuerzas en general, las fuerzas armadas, ejército, fuerza aérea, marina y guardia nacional. Nos queda claro. Por eso es importante el Estado de Derecho, respetar el orden constitucional y la legalidad. Desde mi punto de vista, con esto que acabo de comentar, creo que es un grosso error lo que dijo el exministro Arturo Saldívar y el mal asesoramiento que se le está dando a la presidente Claudia y que nos está llevando en este día y que mañana posiblemente sea aprobada la reforma al artículo 105 y 107 de la Constitución para la supremacía constitucional, que creo que es una aberración en todos los sentidos, violatoria de derechos humanos, pero eso ya lo he comentado y si sigue esto comentaré y seguiré a través de estos compartiendo lo poquito que sé y espero que esto le sirva a la gente de a pie, al ciudadano común y sobre todo a los estudiantes de Derecho y a los estudiantes de Contaduría. Se despide su amigo servidor, Sergio Loera Escobar. Gracias, hasta luego.